Muy buenos días. Gracias por unirse y estar aquí conectados este sábado, que estamos reanudando nuevamente los círculos de lectura. Esta vez tenemos 2 libros muy interesantes y que, bueno, ha sido inspiración para muchas personas, y ambos fueron recomendaciones, de varios que me escribieron y me pidieron: "Mira, podemos leer este". Y entonces, entre nosotras, entre Marian, Moni y yo, hacemos Desescolarizarte, pues elegimos estos 2 para empezar. Es Libres para Aprender y Respondona. Por 3 sábados vamos a leer Libres para Aprender y de ahí empezamos con Respondona. Entonces, muchas gracias. Voy a abrir, a compartir la pantalla de una vez. ¿Ahí se ve claro? Sí, Sí, ¿verdad? Ya vi. Ok, bien. Bueno, si están de acuerdo, me gustaría iniciar, y ya de ahí, el que quiera puede levantar la manita para continuar lectura. Ujú. de acuerdo. De Libres para Aprender, de Peter Gray: ¿Por qué el aprendizaje lúdico garantiza niños felices y seguros de sí mismos? Traducción del inglés de Gabriela Uranga, de la editorial Paidós. Aquí tenemos el contenido. Son 10 capítulos que me parecen, de verdad, desde los títulos, muy profundos. Tiene una dedicatoria a Scott, quien lo inspiró, y Diane, quien lo hizo posible. Empezamos con el prólogo. Váyanse al infierno. Estas palabras me hirieron profundamente. Algunas veces me habían mandado al infierno, pero no seriamente. Un colega que se sintió frustrado por mi terquedad al no aceptar una verdad evidente, o un amigo al responder a una tontería que yo había dicho. Pero en ambos casos, vete al infierno fue solo una forma de romper la tensión, de terminar una disputa que no llevaba a ningún lado. Pero en este caso, la situación era seria. En esta oportunidad sentí que posiblemente sí me iría al infierno. No al infierno del otro mundo, caracterizado por el fuego y el azufre, en el cual no creo, sino al infierno que puede acompañar a la vida en este mundo cuando uno se siente atormentado por haberle fallado a alguien al que ama, que lo necesita a uno y que depende de uno. Estas palabras las pronunció mi hijo de 9 años, Scott, en la oficina del director de la escuela primaria pública. No solo se dirigían a mí, sino a las 7 personas que estábamos frente a él: el director, los 2 maestros de Scott, el consejero de la escuela, un psicólogo infantil que trabajaba para el sistema escolar, su madre, mi difunta esposa y yo. Nos encontrábamos allí para presentar un frente unido que habría de decirle a Scott con claridad que tenía que asistir a la escuela y que tenía que hacer lo que le dijera el maestro. Cada uno de nosotros expresamos con firmeza nuestra opinión, y a continuación Scott, viéndonos a los ojos, dijo las palabras que me pararon en seco. De inmediato comencé a llorar. En ese momento me di cuenta de que tenía que estar al lado de Scott, no contra él. A través de mis lágrimas miré a mi esposa y vi que ella también estaba llorando, y pude percatarme de que ella estaba pensando y sintiendo exactamente lo mismo que yo. Teníamos que hacer lo que Scott hacía mucho quería que hiciéramos: sacarlo de la escuela y de cualquier lugar que se le asemejara. Para él, la escuela era una prisión y no había hecho nada para que se le encarcelara. Esa junta en la oficina del director
era la culminación de años de juntas y reuniones en la escuela, en las que mi esposa y yo oíamos los últimos relatos de la mala conducta de nuestro hijo. Su mala conducta era especialmente perturbadora para el personal de la escuela, porque no consistía en el tipo de travesuras comunes a los niños llenos de vitalidad confinados contra sus deseos. Se trataba más bien de una rebelión planeada. En forma deliberada y sistemática, Scott hacía lo contrario de lo que pedía el maestro. Cuando éste instaba a los estudiantes a que resolvieran problemas de aritmética de cierta manera, inventaba una manera diferente de resolverlos. Cuando se trataba de aprender la puntuación y el uso de las mayúsculas, escribía como el poeta E. Cummings, asterisco, poniendo las mayúsculas y la puntuación donde quería, o no las usaba. Cuando un trabajo que les encargaba el maestro le parecía inútil, lo expresaba y se negaba a hacerlo. En ocasiones, y esto cada vez era más frecuente, abandonaba la clase sin permiso, y si no lo detenían, caminaba hasta nuestra casa. Finalmente, encontramos una escuela adecuada para Scott, una escuela diferente de la concepción común de escuela. Luego hablaré de ella y del movimiento educativo mundial que ha inspirado. Pero el presente libro no versa sobre una escuela en particular. Aborda la naturaleza humana de la educación. Los niños llegan al mundo ansiosos por aprender y genéticamente están programados con extraordinarias capacidades para hacerlo. Son unas pequeñas máquinas de aprendizaje. En sus primeros 4 años de vida o en un tiempo similar, absorben una cantidad inmensa de información y desarrollan habilidades sin instrucción alguna. Aprenden a caminar, a correr, a brincar y a trepar. Aprenden a entender y a hablar su lengua materna y con esta lengua aprenden a expresar su voluntad, a discutir, a divertirse, a enojarse, a hacer amigos y a plantear preguntas. Adquieren una enorme cantidad de conocimientos sobre el mundo físico y social que los rodea. Todo esto es potenciado por sus instintos e impulsos innatos, por su natural sentido del juego y su curiosidad. La naturaleza no elimina este deseo y esta gran capacidad para aprender cuando los niños cumplen 5 o 6 años. Nosotros somos quienes los desactivamos con nuestro coercitivo sistema de enseñanza. La lección principal y más duradera de la escuela es que el aprendizaje es un trabajo que debemos evitar siempre que sea posible. Las palabras de mi hijo en la oficina del director cambiaron la dirección de mi vida personal y profesional. Actualmente soy, y en aquel tiempo también lo era, profesor de biopsicología, un investigador cuyo tema de interés eran las bases biológicas de los impulsos y emociones de los mamíferos. Había estado estudiando el papel que desempeñaban ciertas hormonas para modular el temor que muestran las ratas y ratones, y hacía poco había empezado a estudiar los mecanismos del cerebro que regían la conducta maternal de las ratas. Aquel día en la oficina del director desencadenó una serie de acontecimientos que hicieron que gradualmente fuera cambiando el enfoque de mi investigación. Empecé a analizar la educación desde una perspectiva biológica. Al principio, mi estudio estuvo motivado en esencia por la preocupación por mi hijo. Quería asegurarme de que no estábamos cometiendo un error al permitir que siguiera su propia ruta educativa, en vez de tomar el camino dictado por los profesionales. Pero poco a poco, al convencerme de que la educación que el mismo Scott había escogido marchaba a la perfección, mi interés se volcó hacia los niños en general y hacia los fundamentos biológicos de la educación humana en particular. ¿Qué es lo que hace que nuestra especie sea el animal cultural? En otras palabras, ¿qué aspectos de la naturaleza humana hacen que cada nueva generación de seres humanos de todo el mundo adquiera y consolide las habilidades, los conocimientos, las creencias, las teorías y los valores de las generaciones previas? Esta pregunta me llevó a examinar la educación en ambientes ajenos al sistema de educación habitual. Por ejemplo, investigué
la notable institución no escolarizada a la que asistía mi hijo. ¿Podrían silenciar sus micrófonos? Ahí está. Ahí. Listo. Seguimos. Posteriormente estudié el movimiento cada vez mayor de la no escolarización para entender cómo se educaban los niños de esas familias. Leí estudios de antropología y realicé encuestas entre antropólogos para aprender todo lo que pudiera sobre la vida y el aprendizaje de los niños de las culturas de cazadores y recolectores. La clase de las culturas que han caracterizado a nuestra especie en el 99% de su historia evolutiva. Analicé toda la obra surgida de la investigación psicológica y antropológica acerca del juego de los niños, y con mis estudiantes emprendí investigaciones destinadas a entender cómo aprenden los niños a través del juego. Ese trabajo me permitió entender que la función educativa del poderoso impulso que los niños tienen para jugar y explorar no solo es privativa de las culturas de cazadores y recolectores, sino que también ocurre en la nuestra. Este conocimiento hizo posible que pudiera percibir las condiciones ambientales propicias para que los niños desarrollen su habilidad para educarse a sí mismos mediante sus propios medios lúdicos. Además, me permitió entender que si tenemos la voluntad, podemos liberar a los niños de la educación coercitiva y ofrecer centros de enseñanza que maximicen sus habilidades para educarse a sí mismos sin privarlos de los deleites legítimos de la infancia. El presente libro versa sobre todo esto. Hasta aquí, ¿alguien quiere darnos un comentario? Bueno, yo Llegué tarde, perdón. Ahorita leo los que estaba leyendo antes de cuando llegué, que llegué a la mitad de lectura, sorry. No te preocupes, bienvenida Irali, buenos días. Buenos días. Estaremos aquí hasta las 11:30 y estaremos participando en la lectura, primero uno, luego lo otro, y hacemos reflexiones. Así que tú tranquila, si puedes escuchar o participar, está bien. Bueno, esta lectura me recordó a mi hija, tiene 5 años. O sea, ella, si yo le digo azul, no. O sea, es negro o rosa o lo que sea. O sea, siempre es como en contrario o muy de su voluntad. Y en la medida que ella iba creciendo, yo iba reafirmando esta parte de, si estuviera en una escuela tan tradicional, ¿no? Me la regresarían a cada rato o estaría castigada. Siempre estaría yo recibiendo reportes de esta niña. Y ella sigue así, entonces, de alguna manera a mí me daba tranquilidad que ella estuviera rodeada, más bien que ella estuviera en un entorno que le permitía todo esto, que le siga permitiendo explorar y escucharse, decir, ok, yo quiero esto de esta manera o no me gusta de esta forma, y siempre ir hacia, hacia donde sus impulsos le lleven. Pero claro que con un acompañamiento seguro, eh, donde ella se sienta también contenida y todos nosotros, ¿no? Entonces, esto me lo recordó y vamos a continuar. Ay, quisiera hacer también un comentario. Adelante. Sí, a mí también, bueno, de inicio me recuerda, me llevó al espacio en el que ahora está mi hija, pues que al final de cuentas sí se maneja como una escuela. Hay como varias cosas alternativas ahí,
pero sigue siendo el modelo de una escuela, ¿no? Donde los adultos dirigen, los adultos restringen, y eso, ¿no? Y me he puesto a observar y recuerdo, me hizo recordar mucho a dos niños en específico que son muy libres, ¿no? Que se digamos que hasta a veces desencajan, ¿no? De todo el grupo, porque pues lo que cantan, lo que hacen, pues distrae, ¿no? A todas y todos los demás. O interrumpe, a veces esa es la palabra que ocupan las maestras, ¿no? A todas y todos los demás. Y creo que sí hay formas. Hay un niño en especial que tiene mucho enfoque hacia los autos y él puede dibujar detalladamente un motor de auto, ¿no? Y tiene 6 años. Entonces, pues yo he estado trabajando cuestiones de sexualidad con ellos y estuvimos viendo cosas de los sentidos. Entonces, les pedí que hicieran un dibujo de algo que les gustara mucho ver, algo que les gustara mucho oír, algo que les gustara mucho oler, y él todo lo relacionó con los autos, pero es que el detalle a mí me sorprendió mucho, ¿no? Y bueno, veo, es una escuela que justo intenta ser alternativa, pero me parece que aún hay muchos cuestionamientos que es importante hacerse para, pues para poder de verdad dar un espacio pues libre, ¿no? A las niñas y niños. Entonces, sí hay la intención por parte de la directora. De hecho, un motivo por el que entré fue porque a ella le recomendaron este libro. Yo ya había escuchado de él, pero no lo había leído y dije, es el momento perfecto para poder, bueno, hacerlo. Entonces, pues sí, me resuena bastante esto primero que escuché. Y bueno, en otro comentario también, en esta escuelita hay clases de música. Les pidieron su melódica. Entonces, claro, como las personas adultas que a veces estamos frente a grupo, estamos muy acostumbradas a que las niñas y niños pues no pueden hacer lo que quisieran con sus propias cosas, ¿no? Desde cosas bien sencillas. Entonces, justo mi hija el viernes me dice que le había parecido muy raro algo que le dijo su profe y ya le dije, ah, ¿qué te dijo? Y ya me dice, pues me preguntó que si me dejaban rayar la melódica, porque pues para aprender a tocar la melódica pueden escribirle letras, ¿no? A las teclitas de la melódica. Entonces que el profe, en cuanto ya le dijo, profe, y si, maestro, y si le rayamos aquí las letras, y enseguida la respuesta de él fue, ¿te deja tu mamá o te deja tu papá? Y para ella eso fue muy raro, ¿no? Porque fue como de, ¿cómo? Pues si esto es mío, ¿no? O sea, yo puedo decidir sobre eso y creo que va de cosas muy chiquitas que podrían parecer como esto, de poder decidir si ponerle una letra que le va a facilitar su aprendizaje a cosas pues ya más grandes, ¿no? Pero pues sí, me parece muy interesante como desde la visión adulta, pues todo lo controlamos nosotras y nosotros. Eso. Disculpa, ¿qué escuela es donde va tu niña, porfa? Se llama Las Cañadas. Yo vivo en Coscomatepec, Las Cañadas está en Huatusco. Las Cañadas es una cooperativa muy chida, pero aún no se ha podido articular el proyecto escolar con la cooperativa. Ay, en eso estamos. Disculpa, ¿y eso qué estado es? Sorry, es que yo no soy Ah, de México. perdón. Ah, sí, sí, en Veracruz, en la zona centro, en la zona de alta montaña. Ah, ok, ok. Sí, Gracias. sí. Julia tiene levantada la mano. Sí, eh, bueno, coincido bastante con lo que comenta Citlali y ahorita que tú comentabas que tu niña, si estuviera en una escuela, sería de las chicas a las que te llamarían a cada rato para reporte y todo eso, pues a mí me hizo recordar, ¿no? Yo tengo tres hijos, la mayor ahorita tiene 13 y asistió a primero y segundo de primaria tradicional. Y a mí lo que me llevó a desescolarizar fue que ella se adaptó muy bien al sistema, suprimiendo sus propios deseos. O sea, fue una niña que en la escuela
pues nunca hubo una queja, nunca hubo una llamada de atención porque desobedeciera. Al contrario, era demasiado obediente, al grado de que cuando se requería de algo de creatividad, ella quedaba un poco como en shock, así como que, ¿cómo? Aquí puedo decidir yo, ahora no sé cómo hacerlo, ¿no? A mí me hicieron ruido muchas cosas del sistema. Yo, pues trataba de educar diferente en casa, pero el hecho de estar en la escuela me hacía tener ciertas contradicciones y tener que decir, bueno, ok, en casa tienes toda la libertad, pero híjoles, es que en la escuela sí tienes que someterte a ciertas reglas que aunque te parezcan absurdas, como la calceta a media rodilla, por ejemplo, o no poder llevar el cabello suelto, aunque te parezcan absurdas, las tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, esta contradicción, esta lenguaje que como mamá yo tenía que explicarle estas cosas contradictorias a mi forma de pensar, me hicieron mucho movimiento dentro al grado de que pues me empezó a resonar mucho qué tanto el sistema estaba suprimiendo la personalidad de ella, ¿no? De la mayor. Y bueno, de ahí ya vino todo el movimiento en casa de desescolarizar. Con los niños más pequeños, que ahorita tienen 8 y 6, pues se puede decir que nunca han ido a una escuela tradicional, aunque sí nos hemos acercado por días a ciertos lugares como Waldorf y que son más. Y ellos tienen mucho más acentuado el qué quiero, cómo lo quiero, no quiero esto o no quiero esto. Incluso con sus abuelos se sorprenden el ver cómo tienen ellos tan acentuado cómo se conocen y cómo pueden decir esto sí me gusta y esto no me gusta. Justo hoy en la mañana, ayer estuvieron con mis papás y mi mamá me hablaba y me decía, hija, es que cuando yo le dije al niño, va a ser una competencia a ver a quién acaba primero de comer, ¿no? Porque querían que ya comieran, la manera en cómo fuimos educados nosotros, siempre con la competencia. Y el niño me contestó, abuela, a mí no me gustan las competencias. Y ahí se acabó el tema, o sea, de 6 años, ¿no? Entonces, es este ruido de, bueno, en la lectura, se puede decir, el autor nos habla de un hijo que se rebeló con el sistema, pero ¿qué pasa con todos los que no nos rebelamos con el sistema y nos alineamos a él, ¿no? ¿Qué pasa con estos instintos, ¿no? Entonces, eso a mí me hace mucho ruido y me hace reflexionar un poco cómo ha sido el proceso de mi familia y cómo estos poquitos años, puedo decir yo, de escolaridad de mi hija, que ahorita tiene 13, ella es aún más eh, dependiente a que cuando se le da la libertad de escoger qué quieres, no saber qué quiere. ¿No? Ha sido años de desescolarización y siento que todavía hay un proceso que caminar para llegar al grado de los niños que no se han escolarizado nunca, ¿no? Al grado de conocerse y de tomar decisiones por sí mismo. Entonces, ese desaprender lo que ya aprendimos desde muy pequeñitos, es algo que tomar en cuenta también, ¿no? En los procesos de nuestras familias. Bueno, ese sería mi comentario respecto al prólogo y comentar también que yo me voy a retirar a las 11 porque justo ahorita estoy en un evento de mi hija y bueno, estoy en el coche ahorita tratando de estar presente acá y a las 11 me voy a retirar, así que si puedo ser de las primeras personas en participar en la lectura, agradecería mucho. Muchísimas gracias, Julia. Perfecto. Pues si quieres tú iniciar el capítulo 1, adelante. Ok, gracias. Disculpa, Voy. Sí, Julia es la que estaba hablando. sí, Julia. ¿Cómo estás? Bien, Ahorita bien, lo busco. gracias. Una acotación que te quería hacer, no me lo vayas a tomar a mal, es solamente mi punto de vista, ¿ok? Claro.
cuando hablaste de lo de que parecía absurdo de que los niños fueran las niñas más que todo con el cabello suelto a la escuela, a veces el hecho de que lo lleven recogido no es una cuestión de cercenarles la libertad de cómo quieran llevar el peinado, sino por cuestiones de salud, porque en los colegios públicos más que todo se ha visto de que muchas personas no son cuidadosas con la higiene de sus hijos y el hecho de llevar el cabello recogido, digamos que les evita que les entren animalitos en la cabeza. Es una manera de tener pulcritud, no de cercenarles libertad como tal. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, yo entiendo, ¿no? Estas cuestiones. Me refería en general muchas cosas que sí me parecen, ¿no? O sea, eh, hay lugares en donde hasta el color del moño tiene que ser el oficial, ¿no? De la escuela. Ah, Entonces, no, sí, más, ahí sí más se bien me pasa. refería a ese tipo de cosas. Ah, ok, ok, no, no, ahí sí, sí, yo he visto escuelas así que hasta si no llevan el moño azul marino con blanco y del tono de Pantone de azul marino, entonces van y las reenvían a casa para que les coloquen el lazo como tal. Sí, ahí sí, totalmente de acuerdo. Ok, voy a comenzar con el capítulo 1. No sé si hay un tiempo o es completo. Como yo estoy en una Kindle, llevo como diferente el paginado, entonces no sé si con una seña o un sonido me dicen hasta ahí y yo ahí le paro de alguna Ok, manera. ok, sí, Gracias. vamos a intentarlo. O Ok, donde tú sientas gracias. hacer una pausa para invitar a la reflexión, adelante. ¿Va? Gracias. ¿Qué le hemos hecho a la niñez? A lo largo de mi vida he tenido cientos de grandes maestros, pero si tuviera que elegir al mejor de todos, sería a Ruby Lowe. La conocí en el verano en el que yo tenía 5 años y ella 6. Mi familia se acababa de mudar a la población y mi madre me recomendó que fuera solo a tocar cada puerta de ambos lados de la calle, cerca de nuestra casa, y preguntara por algún niño más o menos de mi edad. Así es, como frente a mi casa conocí a Ruby. En unos cuantos minutos ya éramos grandes amigos y lo seguimos siendo en los 2 años en el que viví en el lugar. Ruby Lou era mayor, más lista y más audaz que yo, pero no demasiado, lo que originó que fuera una gran maestra para mí. A mitad de la década de 1980, Robert Fulghum publicó una colección de ensayos titulado I Already Need, bueno, lo voy a leer en español. Todo lo que realmente necesito saber, lo que aprendí en el kinder, que se volvió muy popular. Yo no asistí al kinder. La pequeña población a la que nos mudamos cuando tenía 5 años no contaba con uno. Pero creo que si se le insistiera, incluso Fulgum reconocería que la mayoría de las lecciones que se aprenden en la vida no vienen del kinder ni de cualquier otra escuela. Se aprenden en la vida misma. En ese primer verano, Ruby Lou y yo jugábamos casi todos los días, a menudo todo el día. En ocasiones los dos solos y a veces con otros niños. Después ella ingresó al primer grado y yo no, pero seguimos jugando después de sus clases y los fines de semana. Algunas veces he pensado escribir un libro con el nombre Todo lo que realmente necesito saber me lo enseñó Ruby Lou. Lo primero que recuerdo fue andar en bicicleta. Yo no tenía bicicleta, ella sí, y me dejaba usarla. Era una bicicleta de niña que facilitaba mi aprendizaje, pues no tenía que subir ni bajar las piernas sobre un cuadro horizontal. La calle en que vivíamos descendía por una pequeña colina, y de Ruby aprendí que si me subía en la bicicleta en la cima de la colina y agarraba un poco de vuelo, tendría suficiente velocidad para permanecer erguido y sin pedalear. Así aprendí a balancearme sin pedalear. Después me enseñó a pedalear al llegar a la parte baja de la colina y a tratar de ir cada vez más lejos antes de caerme o de meterme el pie para frenar.
Mis primeros esfuerzos me rasparon las rodillas y abollé el coche de un vecino, pero Ruby me decía que no me preocupara, que estaba mejorando y que pronto pedalearía sin caerme. Y en efecto, en un par de días ya era capaz de ir en bicicleta sin contratiempos. Cuando mis padres lo vieron, me compraron una de segunda mano, un vejestorio. Además era, perdón, me perdí tantito. Además era muy grande para mí, así te servirá más tiempo. Y tenía un cuadro de niño tan alto que me costaba trabajo subir, pero fui capaz de andar en ella. Fue mi primer par de ruedas a la edad de 5 años. Me dio la libertad que no había conocido antes. Una vez que tuve mi propia bicicleta, Ruby Lou y yo empezamos a dar paseos por toda la aldea y por el campo cercano. Nos parecían grandes aventuras, aunque supongo que no nos alejábamos más de 3 o 4 kilómetros de casa. No tenía permiso para emprender tales viajes solo, pero sí en compañía de Ruby Lou. Mi madre se daba cuenta de que ella, a la edad de 6 años, era madura, responsable y conocía muy bien el lugar. Con ella no me metería en problemas. En cada aventura aprendíamos algo nuevo del mundo en que vivíamos y además conocíamos a otras personas. Incluso actualmente la bicicleta es mi forma favorita de desplazarme y en ocasiones pienso en Ruby Lou mientras pedaleo hacia mi trabajo o hacia algún otro lugar. Ruby Lou también me ayudó a trepar árboles. Había un espléndido pino en el jardín del frente de mi casa. Tal vez para un adulto era un pino de tamaño medio, pero entonces me parecía enorme, con una copa que ascendía hasta el cielo y que Dios había creado para encaramarse en él. No era el niño más atrevido ni el más ágil del rumbo, por lo que tuvo que esforzarme semanas y meses para ascender cada vez más alto. El árbol le atraía a Rubilú tanto como a mí, y además era una trepadora más avesada. Cuando alcanzaba una rama a la que no había llegado antes, sabía que yo también lo haría. Era emocionante subir hacia el cielo y después mirar hacia la tierra. Tal vez eran 4 metros de altura, o quizás 6, suficiente para henchir en mi ser de 5 años con la emoción del peligro y la sensación incluso mayor de la confianza de que podía afrontar el peligro. Y gracias a mis esfuerzos, salir con vida. Una confianza que ha sido de gran utilidad a lo largo de mi vida. Y entonces, un día de verano abrasador, Ruby Lou me dio mi primera lección sobre la muerte. Yo estaba jugando afuera de mi piscina inflable. Corría, brincaba y me deslizaba en ella. Ruby Lou llegó al jardín y yo esperaba que brincara a la piscina como por lo general lo hacía, pero en esta ocasión no lo hizo. Simplemente se sentó en el césped, algo alejada y no pronunció ninguna palabra. Intenté hacerla reír con algunas bromas tontas, pero nada surtió efecto. Nunca había visto a alguien comportarse así. Al final, me acerqué a ella y me senté a su lado. Me dijo que su abuelo, que había estado viviendo con ella, había muerto durante la noche. Tal fue mi primera experiencia con la muerte y mi primer intento de consolar a una persona que había perdido a alguien que amaba. Desde luego que fracasé, pero aprendí que siempre se fracasa en este tipo de intentos. Todo lo que se puede hacer es acompañar a la persona como amigo y dejar que el tiempo cure las heridas. Por suerte, el tiempo actúa con rapidez cuando se tienen 6 años y cada día tiene el poder de 2 semanas. Antes de que terminara el verano, de nuevo jugábamos y nos reíamos juntos. No soy la única persona que rememora la infancia y se lamenta de que los niños de la actualidad gocen de menos libertad de la que tuvimos nosotros. Si se pregunta a casi cualquier persona de edad media o de más edad sobre su infancia, empezará a recordar las aventuras en que participaba con otros niños muy lejos de los adultos. He aquí un pequeño fragmento de un ensayo escrito por Hillary Rodham Clinton.
que fuera primera dama y después secretaria de Estado de los Estados Unidos sobre su niñez en Park Ridge, Illinois. Teníamos una sociedad de niños bien organizada y participábamos en toda clase de juegos. Jugábamos muchos todos los días después de la escuela, todos los fines de semana y en vacaciones de verano, desde el alba hasta que nuestros padres nos hacían entrar a la casa al oscurecer. Un juego se llamaba Perseguir y Correr, una compleja combinación de las escondidas y de tú las traes, también llamado roña o corre que te alcanzo, en el que se usaba una estafeta. Formábamos equipos y nos dispersábamos por todo el vecindario a lo largo de 2 o 3 manzanas. Designábamos zonas de seguridad a las que podíamos recurrir en caso de que alguien nos estuviera persiguiendo. También había formas de quitar la estafeta a quien la tuviera y comenzar el juego nuevamente. Como sucede en todos los juegos, las reglas se establecían y se acordaban tras largas deliberaciones en las esquinas de las calles. Así es como pasábamos las horas. Éramos muy independientes, nos daban mucha libertad, pero actualmente es imposible imaginar que den tanta libertad a un niño. Esto constituye una de las grandes pérdidas que hemos sufrido como sociedad. Independientemente de la posición política que se tenga, se estará de acuerdo en que Hillary se convirtió en una adulta muy competente, segura de sí misma y socialmente hábil con los juegos infantiles. Cuando pienso en la secretaria Clinton negociando acuerdos con líderes mundiales, me imagino a la pequeña niña negociando acuerdos con los niños de su vecindario para el juego de perseguir y correr. Éramos muy independientes, nos daban mucha libertad, pero en la actualidad es imposible imaginar que den tanta libertad a un niño. Esta es una de las grandes pérdidas que hemos sufrido como sociedad. Pero no solo es una gran pérdida, es una pérdida trágica y cruel. La naturaleza ha diseñado a los niños para jugar e indagar por su cuenta, sin intervención de los adultos. Necesitan libertad para desarrollarse y si carecen de ella, sufrirán. El impulso a jugar libremente es básico, biológico. La carencia del juego en libertad tal vez no mate el cuerpo, como la falta de comida, de aire o de agua, pero mata el espíritu y atrofia el desarrollo mental. El juego en libertad es el medio por el que los niños aprenden a ser amigos, a vencer sus temores, a resolver sus propios problemas y, en general, a controlar sus propias vidas. Es asimismo el medio básico por el que los niños practican y adquieren las capacidades físicas e intelectuales esenciales para el éxito de su cultura. Nada que hagamos por ellos, incluidos los juguetes, el tiempo de calidad y el entrenamiento que les proporcionemos, puede compensar la libertad que les quitemos. Lo que los niños aprenden con sus propias iniciativas en el juego libre no puede enseñarse de otra manera. Estamos excediendo los límites de la adaptabilidad de los niños. Los hemos colocado en un ambiente anormal, donde se espera que pasen como nunca había sucedido una gran parte del día bajo la dirección de los adultos, sentados en bancas, escuchando y leyendo cosas que no les interesan y contestando preguntas que no son sus propias preguntas y que para ellos no son preguntas reales. Como nunca, les dejamos menos tiempo y menos libertad para jugar, para indagar, para descubrir y para dedicarse a sus propios intereses. Uf, voy a parar acá porque me parece muy, mucho movimiento, ¿no? También al estar leyendo recordé mi propia niñez, en donde realmente podíamos estar horas sin tener incluso a un adulto cerca. Y también me veo ahora como mamá, ¿no? Esta parte de la protección, obviamente el tiempo ha cambiado y pues hay como algunos otros, pues no sé si más peligros o no, o es también como la idea que tenemos en mente, pero sí efectivamente este juego libre creo que se ha limitado mucho y creo que también
hemos caído en estas tardes de deporte que también son como muy estructurados, ¿no? Siempre bajo la dirección de los adultos, de reglas establecidas que no les permiten esta exploración. Sí, coincido bastante en que están siendo muy dirigidos, ¿no? Y se les deja poco tiempo para su propia exploración en libertad y para cometer errores, ¿no? Para equivocarse, para tal vez resolver conflictos entre ellos, etcétera. No sé si alguien quisiera comentar algo más. Sí, yo voy a comentar igual. Fíjate que pensando en esta parte, ¿no? Me estuve imaginando la vida del niño que va a la escuela desde las 7:30 hasta las 2 de la tarde, que si bien le va, tiene 30 minutos de juego, no de juego, 30 minutos donde tiene que tomar su desayuno y luego medio puede jugar afuera, pero si ya jugó, ya no desayunó. Esta situación ahí medio rara. Y sale a las 2 de la tarde, se va a su casa, come y ya a las 4 tiene actividad. Estas cosas, ¿no? De las extraescolares. Y vuelve al entorno dirigido. Y donde tiene oportunidad de platicar, o sea, de hacer esta socialización desde sus propios intereses, no de los otros, de alguien más o del impuesto. Y sí, o sea, definitivamente esta reflexión que él nos comparte, que bueno, no le pasa nada al cuerpo físico, ¿verdad? Pero a todo lo demás sí. Porque percibo esta carrera urgente de que se vivan en competencia constante. Cuando ya caminó primero, el que ya sabe leer primero, el que tiene estos logros, entre comillas. Entonces, precisamente se va coartando la posibilidad de adquirir todas estas habilidades que se dan justo en el juego libre. Y recuerdo a mi hijo, él va a una clase de atletismo en la tarde. Empezó hace año y medio, pero como empezó en el grupo o sea, del inicial, como de los más chicos, había mucho juego, era lúdico. Pero una vez que se pasa al grupo de los grandes, ya no hay eso. Y entonces pasaron los meses yo empezaba a notar algo en él, como un poco menos de motivación. Ya no iba gritando de felicidad a su clase. Iba así, bueno, sí, vamos, sí, está bien. Bueno, sí. Y entonces yo empezaba a notar que entonces sus intereses se iban por otro lado y no precisamente en hacer la práctica. Y le pregunté, a ver, platícame qué pasa. Y me dice, es que ya no es tan divertido. Ya no puedo platicar. Ya no jugamos. Ahora todo es tan rígido y ahora tengo que contar los pasos y tengo que contar el tiempo y que si la marca y que tengo que estar cuidando cómo corro y, y por supuesto que sí pasa, porque no está acostumbrado a tanta dirección, a tanta estructura, a tanta rigidez. Y ese era mi comentario. Y Dalí, tienes la mano levantada. Adelante. Bueno, la mano no, porque estoy cocinando y lavando platos, pero la virtual sí. Yo quería hacerles bueno, explicarles cómo es mi punto de vista como mamá y como maestra.
porque eso mismo yo lo vi mucho con unas alumnitas privadas que tuve aquí en Ciudad del Carmen. Eran unas niñas que son de Teotihuacán, que por razones de trabajo del papá, pues vinieron aquí a Carmen y pues ellas estaban metidas en una escuela internacional que obviamente en Carmen aquí no hay. Entonces, la mamá se desesperó un poco porque aunque las colocó en lo que se consideraba como o se considera erróneamente la mejor escuela de Carmen, simplemente porque es de alta gama y se paga un dineral, el nivel que ellas tenían de idiomas que ya venían manejando en la escuela anterior, pues se les fue a pique. Y fue cuando la mamá se dio cuenta de que eso no era puro bla, bla, bla. Entonces yo le sugerí que las metiera en el sistema escolar francés a distancia, porque mi mamá había estudiado con ese sistema escolar y que es un sistema escolar muy bueno y muy completo porque está diseñado exclusivamente para hijos de diplomáticos, niños que viajan con frecuencia con sus papás, niños deportistas de competencias, niños que trabajan en la televisión, niños que trabajan en circo, o sea, que tienen una vida que no es, vamos a decir, acorde al sistema escolar estándar. Entonces, ¿qué pasa? Yo le estuve dando a ellas, a las dos niñas, a la mayor y a la menor, clases de todas las materias durante 6 años, hasta que la mayor entró a secundaria. Ahí fue donde empecé a dejarle dar algunas cosas y continué con otras. Y me quedé con la menor. Y me di cuenta de que como eran diferencias de horarios y tenía que entregar evidencias y toda la cosa, por muy buena que fuera la base, el sistema escolar francés, por muy completa que yo la viera en comparación con el programa educativo que da la SEP actualmente, era muy demandante, pero tenía la particularidad de que las clases las seccionaban. Es decir, veían, ejemplo, eh, media hora de mate y perdón, 25 minutos de mate y 25 minutos de lengua y 15 a 20 minutos de juego. O sea, los dejan respirar. Y después empezamos con las otras materias. Tienes que hacer este proyecto de arte y después vamos a ver un experimento científico. Y otra vez pausa. Y así. Pero la mamá no se lo aplicaba. La mamá era, haz esto. Y obviamente la niña se saturó. La mayor me ama, me adora porque yo la metí en ese sistema, porque no tuvo que regresar a la escuela, porque trabajó a su ritmo, estaba en su casa, ella se organizaba, le daban cosas que no veía en la escuela estándar, y la menor me detesta porque ella quería ir a la escuela a socializar, a hacer amigos, a jugar, cosa que la mamá no le permitía por el sistema en el que ella estaba. Entonces ahí fue cuando yo dije, wow, cómo un mismo sistema ayuda a uno y me descalabra totalmente a otro. ¿Pero por qué? Por cuestiones de los padres. Porque la mamá está acostumbrada a tener un buen tren de vida con un esposo que tiene un excelente sueldo y ella lo que quiere es que sus hijas se destaquen para que tengan la vida que ellos le dan o hasta mejor. Entonces, eso de estarle este, castrando, vamos a decir así, el tiempo de juego libre, porque ya después que ellas terminaban conmigo las materias, ella las saturaba de actividades extracurriculares. Ella no quería que las niñas estuvieran en un tiempo muerto. Las tenía en ballet, las tenía en teatro, las tenía en tochito, las tenía en pintura, las tenía... La niña estaba harta. O sea, cuando podía jugar con su primito, cuando su primita venía de visita de allí de Tabasco, y, y él me preguntaba, ¿puede estar mi primera clase? Y yo, sí, claro. Y yo aprovechaba y trataba de hacer la clase lúdica. Pero hay muchas veces que me decía mamá, pero es que no te estoy pagando para que juegues con ella. Y yo, pero es que le estoy enseñando de una manera en que ella no me aborrezca la materia. O sea, ¿por qué te quejas que sea un juego si es lo innato? Y es eso, a veces nos meten un chip en la cabeza de que el juego es algo solo de niños y solo para chiquitos, que ya a cierta edad tienen que ponerse seriecitos, tienen que ponerse encarriladitos, como borreguitos. Y no es así.
Y eso lo vi también en la escuela de Ana Laura. O sea, mis hijos amaban la escuela de Ana Laura. Mis hijos lloraban cuando no iban a la escuelita de Ana Laura. Y cuando la escuelita lamentablemente cerró, o sea, tenías que ver cómo se puso Ricardo. Me entró en depre, literal. O sea, yo que papi, pero es que no es que cerraron la escuelita, es que es por cuestiones de grandes. No, yo la quiero y está al lado de mi casa, ¿por qué me lo quitaron? Y yo quiero la escuelita. Entonces, fue así como que un duelo difícil de procesar. Y ahorita estamos, gracias a Dios, con una escuela que, bueno, sí maneja cosas tradicionales, porque obviamente tiene que darle como que evidencias a la SEP, porque si no, obviamente les quitan el permiso, por cuestiones burocráticas, pero tratamos de hacerlo lo más lúdico posible y es lo que estábamos hablando ayer en reuniones de maestra, la importancia del juego y cómo transforma la educación. Y lo vimos con una, creo que te lo pasé, un enlace de una psicóloga, perdón, pedagoga lúdica que es española, que se llama Inma Marín, muy buena, por eso me quedé asombrada, o sea, amo a esa mujer y de verdad yo dije, wow, o sea, los cambios drásticos que hubiesen tenido a nivel educativo si hubiesen implementado el juego antes, o sea, si hubiesen agarrado esa importancia del juego, transformarlo con la parte educativa, que es lo que yo hice con mi hija mayor en Venezuela. Teníamos una escuela maravillosa que donde todo el aprendizaje era un juego. Y vamos a ver ciencia, vamos a jugar a hacer un experimento. Y vamos a hacer arte, y vamos a jugar a hacer, no sé, a tirarle bolas de pintura al lienzo. Y vamos a jugar, y hacemos teatro, y hacemos artes marciales, y hacemos natación, y ¿cómo hacemos natación? Y hacemos figuras en el agua, y aprendemos a flotar de manera lúdica. Y mate, bueno, vamos a hacer bueno, no un concurso, pero algo así de que, bueno, ustedes se ponen con los números primos y ustedes son los pares y así, era todo algo que los niños morían por ir a clase. O sea, tú sabes la alegría que le da un papá que el niño le diga, vamos al colegio, quiero ir al colegio. O sea, en vez de decir, ¿por qué? No quiero, no me levantes de la cama. Niños que llegaban dormidos y a lo que llegaban y pisaban la escuela se despertaban. O sea, los papás se daban cuenta de eso y que también por lamentablemente razones económicas y del país en general, pues también tuvo que cerrar. Pero mi hija tuvo su kinder completo con eso y cuando entró a primaria se dio cuenta de la diferencia y era eso, cada rato, reporte, 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 pero yo no le decía nada. Yo le decía, ok, mira, esto funciona de otra manera, trata de hacer tu mejor esfuerzo y sí la tenía yo también en ellas en actividades extracurriculares para que ella pudiera darse a sus anchas y hice mal porque la metí en tantas que la saturé, la quemé. Hay un momento en que ella me hizo un burnout, yo le pregunté al doctor qué le pasa y me dijo, pero ¿qué es lo que hace la niña? Y cuando le conté, dijo, oiga, pero bájele dos, o sea, no es una maquinita, yo sé que su hija es hiperactiva y le gusta y la creatividad, pero no me la mete en patinaje, en canto, en idioma, en ballet, o sea, dele respiro. Y yo, ok. Y fue cuando empezó ella a jugar en la casa, a hacer su casa del árbol y le compré muchos, muchos Legos. O sea, para mí el Lego es el mejor juguete del mundo porque te enseña que es la base de la vida y con las mismas moléculas que son los cubos de Lego, tú puedes crear un perro, puedes crear una casa, puedes crear un árbol, puedes crear un carro, que es de donde parte la vida. Con las mismas moléculas base tienes plantas, tienes animales, tienes seres humanos. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, pues el hecho de que sea así lúdico y que pueda tenerlo ahorita a mano, por lo menos con mis niños chiquitos empezando aquí en esta nueva escuela. Que espero, y por cuestiones económicas también, no vaya a cerrar. Muchas gracias, Irali, por tu comentario. Muchas gracias. Las referencias y tu experiencia nos aporta mucho. Gracias. Vamos a continuar lectura. Citlali, ¿quisieras compartir? Sí, voy. Soy psicólogo de desarrollo evolutivo. Esto significa que estudio el desarrollo del niño desde una perspectiva darwiniana. En particular, me interesan los aspectos de la naturaleza de los niños que les permiten aprender por iniciativa propia lo necesario para sobrevivir
y para desempeñarse de manera adecuada en la cultura en la que nacieron. Expresado de forma diferente, me interesan las bases biológicas de la educación. Con ese fin, he estudiado la educación tal como se daba en las clases originales de las sociedades humanas, en las sociedades de cazadores y recolectores, donde no existía nada similar a las escuelas y donde los niños siempre se hacían cargo de su propio aprendizaje. También he estudiado la educación como se imparte actualmente en una notable escuela alternativa situada cerca de mi casa en Massachusetts, donde cientos de niños y adolescentes se han educado a sí mismos en forma satisfactoria mediante actividades que ellos mismos dirigen, sin que ningún adulto haya impuesto programas de estudios o exámenes. De igual manera, he examinado la manera de actuar de familias que practican una versión de la educación en el hogar denominada sin escuela, unschooling. En conjunto, estos estudios me han llevado a analizar las funciones del juego en ese tipo de educación y a contribuir a su investigación biológica y psicológica. Este trabajo nos ofrece un relato congruente y a la vez sorprendente, un relato que desafía las creencias modernas y dominantes sobre la educación. Los niños están biológicamente predispuestos a hacerse cargo de su propia educación, cuando se les dota de la libertad y de los medios para ocuparse de sus propios intereses en un ambiente seguro, florecen y se desarrollan de formas diversas e impredecibles. Además de adquirir las habilidades y la confianza requeridas para enfrentar los retos de la vida. En un ambiente así, los niños piden ayuda a los adultos cuando la necesitan. No son necesarias las clases, las conferencias, las tareas, los exámenes, la clasificación por niveles de aprendizaje, la segregación por edades en los salones de clases, todo ello de forma obligatoria. Así como tampoco es necesaria cualquier otra de las características de nuestro sistema de educación habitual y obligatorio. Todos estos aspectos, de hecho, interfieren con las formas naturales del aprendizaje de los niños. Este libro versa sobre los instintos naturales de los niños para autoeducarse, las condiciones ambientales que se requieren para que esos instintos operen en forma óptima y la forma en que como sociedad podemos propiciar tales condiciones a un costo menor del que pagamos en las escuelas. El impulso hacia el juego es una parte esencial de los medios naturales de los niños para educarse, de modo que una parte de este libro se refiere al poder del juego. No obstante, en este primer capítulo evalúo el daño que les estamos causando con el tratamiento actual que les damos. Durante la última mitad del siglo, o aún durante un tiempo mayor, hemos sido testigos de una continua erosión de la libertad que deben gozar los niños para jugar y, correlacionada con esta erosión, hemos advertido un deterioro constante en la salud mental y física de los jóvenes. Si esta tendencia continúa, nos encontraremos ante un serio peligro de producir generaciones de futuros adultos que sean incapaces de forjar su propio camino en la vida. ¿Continúo? Medio siglo de declive. En el pasado se podía caminar por casi cualquier vecindario de Estados Unidos después de la escuela o durante los fines de semana o en el verano, y observar a los niños jugando en la calle sin ninguna supervisión de los adultos. Ahora, si los llegamos a ver en el exterior, quizá lleven uniformes y sigan las disposiciones de instructores adultos, mientras sus padres observan y aclaman sus jugadas. En un libro destacado sobre la historia del juego de los niños en Estados Unidos, Howard Chudakoff considera que la época dorada del juego no estructurado se remonta a principios del siglo XX y se prolonga hasta mediados de este siglo. Por juego no estructurado, Chudakoff no se refiere a un juego que carezca de estructura. Reconoce que el juego nunca es una actividad al azar, pues siempre tiene una estructura. Por no estructurado, en realidad se refiere a no estructurado por los jugadores mismos y sí por una autoridad externa. Yo aludo a este tipo de juegos como juego libre, definido como un juego en el que los jugadores mismos deciden qué y cómo jugar, y son libres de modificar los objetivos y las reglas del juego sobre la marcha.
El béisbol organizado informalmente es un juego libre. Por el contrario, un juego de la liga infantil no lo es. En el juego libre, los niños aprenden a estructurar su propia conducta. Resulta razonable, aunque en cierto sentido algo simplificado, afirmar que en el Estados Unidos postcolonial, las oportunidades de los niños para jugar en forma libre han estado determinadas por dos tendencias. Una la constituye la menor necesidad del trabajo infantil, lo que permitió que los niños gozaran de más tiempo para jugar. Esto explica el aumento general del juego a principios y mediados del siglo XX. La otra tendencia es el aumento gradual del control de la vida de los niños por parte de los adultos fuera del mundo del trabajo, lo que ha reducido las oportunidades de los niños para el juego libre. Esta tendencia comenzó a acelerarse a mediados del siglo XX y desde entonces explica la disminución constante del juego. Una razón significativa del mayor control de los adultos sobre los niños es el creciente peso que ha representado la obligatoriedad de la educación. Los niños empiezan a ir a la escuela a edades cada vez más tiernas. Ahora no solo tenemos kinders, sino en algunas zonas hay maternales y las preprimarias después de los kinders y maternales. Se estructuran cada vez más como las escuelas elementales, con tareas asignadas por los adultos que sustituyen al juego infantil. El año escolar se ha alargado, al igual que el día escolar, y el juego libre en la escuela se restringe en gran medida. Cuando yo era estudiante de la escuela elemental en la década de 1950, gozábamos de media hora de recreo en la mañana y en la tarde, y a las 12 había una hora para comer. Durante estos periodos, que cubrían un tercio del día escolar de 6 horas, éramos libres para hacer lo que quisiéramos, incluso salir de los terrenos de la escuela. En tercero de primaria, mis amigos y yo solíamos pasar casi toda la hora de la comida luchando sobre el césped o en la nieve en una colina cercana a la escuela. También jugábamos algunos juegos con navajas y en invierno emprendíamos, permítanme tantito. Emprendíamos grandes guerras de bolas de nieve. No recuerdo que algún maestro u otro adulto nos observara mientras practicábamos esos juegos, y si acaso lo llegaban a hacer, no interferían. Esa conducta no se permite actualmente en ninguna de las escuelas elementales que he observado. En aquel tiempo se nos tenía una confianza que ya no se tiene en los niños. No únicamente el día escolar es más largo y con menos juegos, sino que la escuela se ha introducido cada vez más en el hogar y en la vida familiar. Se han aumentado las tareas y se ha introducido la comida en una hora que antes podía usarse para jugar. Se espera que los padres ayuden a los maestros. Se supone que deben vigilar todas las tareas y todos los trabajos especiales de los niños y que deben convencerlos, regañarlos o engatusarlos para que terminen sus deberes. Cuando los niños no hacen la tarea o esta es deficiente, a menudo se hace sentir culpables a los padres, como si no hubieran cumplido la parte que les corresponde. Los padres ya no se atreven a planear unas vacaciones familiares que impliquen que el niño falte incluso un día o dos a la escuela, ni permiten que sus hijos falten a la escuela para participar en actividades en el hogar que en realidad podrían producir un aprendizaje más útil que el de la escuela. Pero la escuela se ha apoderado de la vida de los niños de una forma aún más insidiosa. El sistema de la escuela, de una forma directa e indirecta, y a menudo involuntariamente, ha fomentado en la sociedad la idea rectora de que los niños deben aprender y progresar mediante las tareas dirigidas y evaluadas por los adultos, con la consideración de que las actividades propias de los niños son una pérdida de tiempo. Esta postura rara vez se expresa abiertamente, salvo en el caso del superintendente de las escuelas de Atlanta, Georgia, quien al decidir poner fin a la tradición del juego libre en los recreos declaró: en lugar de dar a los niños 30 minutos para que hagan lo que quieran, es mejor enseñarles alguna disciplina como el baile o la gimnasia. El mismo superintendente afirmó que los niños no necesitaban jugar libremente para hacer ejercicio porque en las clases de educación física ya lo hacían,
Pocos educadores expresarían una actitud tan opuesta al juego de forma tan directa. La mayor parte de ellos defiende, al menos de dientes para afuera, el juego libre. Sin embargo, en la esfera en la que se controla la conducta de los adultos hacia los niños, la directriz en contra del juego se ha vuelto más generalizada cada década que pasa y ha sobrepasado los muros de las escuelas hasta llegar a infectar a toda la sociedad. A los niños se les alienta o se les exige que reciban clases dirigidas por adultos y que participen en deportes tutelados por ellos, incluso fuera de la escuela, en lugar de jugar libremente. Esta postura tan contraria al juego está relacionada con la mayor importancia que se otorga al desempeño de los niños, el cual puede medirse y con una menor preocupación por el verdadero aprendizaje, el cual es difícil o imposible de medir. Lo que importa en el mundo educacional actual es el desempeño de los estudiantes, que puede medirse y compararse con el de otros estudiantes, el de otras escuelas e incluso el de otros países, con el fin de saber quiénes son los mejores y quiénes los peores. El conocimiento que no forma parte de los programas de estudio, incluso el conocimiento verdadero y profundo, no cuenta. Por conocimiento verdadero y profundo, entiendo la asimilación que hacen los niños de las ideas y de la información del mundo que los rodea en forma duradera, así como la respuesta que plantean a dicho mundo. En capítulos posteriores se abordará con más amplitud este aspecto. Esto es muy diferente del conocimiento superficial que se adquiere únicamente con el propósito de pasar un examen que se olvida enseguida una vez que se ha terminado el examen. Bien, quiero parar por aquí. Me parece igual mucha carnita que desmenuzar. Justo veo que ahora, pues claro, ¿no? Se privilegia más. Siento que incluso más que el conocimiento que se adquiere, la certificación, ¿no? El hecho de decir, ya tengo un primer grado, ya tengo un segundo grado, ya tengo la primaria, ya tengo la secundaria. Cuando creo que incluso las personas adultas nos damos cuenta que todo ese conocimiento de un 100%, sí, igual y se nos queda el 20 o menos, ¿no? Que realmente no es que todo lo que estamos repasando en las clases y todo lo vamos a tener muy presente. Siempre yo recuerdo, ¿no? Que se habla del futuro, como de que son conocimientos que te van a servir para el futuro. Pero pues las niñas y niños no piensan en ese futuro, ¿no? Ellas viven en ese presente y quieren disfrutar en ese presente, y es importante que adquieran las herramientas necesarias para vivir ese presente. Y el futuro pues ya vendrá y se adquirirán las herramientas, pero pues justo las personas adultas estamos como siempre futurizando y creyendo que eso que nosotras pensamos es lo mejor para las niñeces. Yo recuerdo mucho una frase que a mí como, o sea, hasta la fecha creo que me detona, así como enojo, es esto de tu única responsabilidad en la vida es la escuela, ¿no? Es estudiar. Ay, no, a mí cómo me molesta, ¿no? Esa frase, porque creo que es una frase súper adultocéntrica que en realidad deja a un lado todos los intereses que las niñeces pueden tener. ¿No? Sé, básicamente le estás diciendo lo que tú piensas y lo que tú sientes y lo que tú quieres, no importa. Lo que importa es la escuela. Y entonces, claro que desde ahí como familia ya se genera una barrera, ya se rompe la confianza, o sea, se rompen muchas cosas, ¿no? Y estamos orillando a nuestras niñeces a que ya no confíen en nosotros, a que sepan que no somos un lugar seguro, a que se expongan a situaciones complejas, hasta peligrosas. Entonces, no sé, esto sí me da como mucha carnita. Justo pienso mucho en este espacio en el que Quetzal se encuentra, que a pesar que es un espacio en medio del bosque, hay un río cerca, de vez en cuando sí tenemos la oportunidad de ir al río, de visitar el bosque, no se tiene ninguna barda ni ninguna cerca, ¿no? Que delimite el espacio de la escuela y de lo demás. Sí existe mucho este control que yo veo que viene pues también
por una maestra que no quiere meterse en problemas, claro, ¿no? O sea, si un niño se cae y se raspa, puede representar un problema con la familia. Y entonces, pues es mejor que no corran entonces, ¿no? Y para mí ha sido como distinto porque, bueno, yo me les acerco y les digo, a ver, porque les gusta, por ejemplo, hay un juego que claro que lleva riesgo porque dibujan un círculo, se ponen en medio y el juego es empujarse hasta sacar a alguien del círculo. Es un juego de contacto, ¿no? Que puede representar ahí un golpe, un lastimado, que ha representado eso. Y pues la maestra fue como de, ya no se juega eso porque es peligroso. Y yo pues les preguntaba, oigan, si quieren seguir jugando a esto, ¿qué medidas creen que deban tomar para cuidarse entre todas y todos? Y entonces comenzaron a salir un montón de ideas de formas en las que podían empujarse, de formas que sí eran peligrosas y que mejor no se iban a ocupar. Y entonces es como, hay que hacer mejor, en lugar de llegar y decir no, podríamos hacer preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacer para que entonces el juego se torne como un espacio seguro y no limitativo? Entonces, bueno, siento que hay mucho trabajo por hacer. También entiendo que en entornos donde tienes grupos de 30 estudiantes se vuelve súper complejo, ¿no? En escuelas donde tienes 500 estudiantes, pues la cosa sí se vuelve bastante compleja. Hay escuelas aquí en Costco donde he escuchado que ya ni siquiera se les permite correr, ¿no? Que incluso el patio tiene piso de azulejo justo para que ese sea el pretexto perfecto para decir no corran porque se van a caer. Y me da muchísima tristeza, ¿no? El pensar en cómo se están desarrollando esas niñas y niños en entornos pues súper limitados, súper dirigidos, que se les está desconectando de su propia intuición, de su propio autoconocimiento corporal, de sus propios límites. Entonces, bueno, no sé, sí hay mucho ahí que indagar. Gracias. Coincido completamente, sí, por supuesto. Fíjate que esa es una de las cosas que enfrentamos en las escuelas, de que vienen padres sin, con este concepto de que hay que cuidar, tienen que cuidar a mi hijo, ¿no? O sea, si algo les pasa, voy contra ustedes y bla, bla, bla. Pero para empezar, si lo llevas a este tipo de entorno, como en el que está la escuela, donde está tu hija y tú, ok, sé consciente que hay este tipo de riesgos, que puede haber, existen y puede haber accidentes. Entonces, yo creo que aquí también podría ser algo importante el sensibilizar al padre primero, a la familia que llega, darle una introducción sustanciosa y que a partir de esta información elija estar. Porque como dices tú, si entonces empezamos a poner estos bloqueos, no, no juegues, no corras, no esto, no lo otro, pero además no invitamos a la reflexión, como en el ejercicio que tú hiciste. Claro que eso ya sabemos que viene de esta formación, ¿no? En la autodirección. Eh, pero la mayoría de las escuelas lúdicas o alternativas no tienen estas habilidades, no tienen estas herramientas. Entonces simplemente de una manera muy amorosa y amable le dicen que no, porque es peligroso, en lugar de invitar a esta constante reflexión y pensamiento crítico además, que yo desde mi conciencia de mi cuerpo y de mi autocuidado, ¿cómo lo voy a lograr? Porque yo quiero eso, yo quiero estas experiencias, pero primero me cuido, es verdad. Y en este entorno seguro, entonces, ¿cómo voy hacia eso que quiero lograr y que quiero conquistar? Y también, definitivamente, es un desafío, porque viene desde las creencias. Fíjate que ahorita en esta sesión hubo 2 puntos que a mí en lo personal me resonaron un montón. Uno, el de que ser la niña mejor portada en la escuela. La que no da problemas, la que no platica, la que siempre está en el cuadro de honor, la que hace lo que tiene que hacer, obedece, así una pulcritud y todo. Así era yo.
Entonces, hoy en esta vida adulta, claro que tengo que hacer un proceso porque ya soy consciente de esas limitaciones que tuve, de esas creencias que fueron instaladas y que hoy no me sirven en absoluto. Entonces, se me llena la cabeza de esas cosas que la gente cree que van a servir para el futuro y ese futuro nunca llegó, ni va a llegar, además. Entonces, y esta segunda parte, que tú, esa fue la primera, y ya luego tú mencionas, ¿no? Esto en los contenidos y demás. Entonces, ya de adultos tenemos que hacer todo este trabajo. Pero al momento que tomamos conciencia de esto, los volteamos a ver a esta niña y entonces volteamos a ver a los hijos. Y es cuando reflexionamos, ¿qué estoy haciendo? Entonces yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Esta pequeña semillita, sensibilizar paso a paso, porque ni siquiera nosotros adultos sabemos lo que es el autoconcepto, lo que es realmente una autonomía, qué significa, qué quiere decir, cómo lo logro. Y es que hoy sé que ese es el camino que quiero tomar, ¿no? Iralí, tienes comentarios. Ya son 11:30, así que ya vamos hacia el cierre. Sí, algo que estaba platicando a mi esposo que estuvo escuchando de esta parte de la lectura es que pues la mayoría de los papás lamentablemente por lo que les impone el tren de vida actual es, sobre todo cuando son escuelas privadas, es yo pago para que me cuiden a mi hijo. O sea, a mí no me estén diciendo que su niño esto, aquello y lo otro, porque yo no tengo tiempo de involucrarme con mi hijo, porque yo tengo que buscar de dónde comer, dónde pagar la renta, los servicios, la vestimenta, el calzado. Entonces, a veces hay muchos papás que se cierran por eso mismo, porque la presión que ejercen a la parte externa, lo que le ejerce el entorno laboral, no les va a permitir ser flexibles con ese tipo de dinámicas. Otra cosa que me trajo a reflexión esta parte del texto fue una viñeta de Mafalda que desde que la leí, tal vez estaba yo bastante chica, pero le entendí y yo dije, wow, yo espero cuando yo sea adulta no ser así. Espero aplicarlo de una manera diferente si llego a tener hijos, porque yo no estaba segura si iba a tener hijos o no. Y es no sé si conocen todas Mafalda, porque a veces no sé si hay alguna que haya estado en contexto con la viñeta argentina. Este, Esta creo que es Miguelito, el que tiene las hojitas de lechuguita, que es el más chiquito del grupo. Mafalda lo ve en el parque y lo ve con una cara así de enojado, y Miguelito es alguien que siempre anda riéndose, jugando feliz, y lo ve así, pero muy, 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 muy enojado. Le dice, pues, oye, ¿qué te pasa? Y él le dice, le grita, ni siquiera le dice, le grita, no corras, que destrozas los zapatos, no te rastres, que despedazas la ropa, no brinques, que rompes los muebles, decime, ¿de qué te sirve si no te dejan ejercer? Y yo, wow, porque a mí en mi casa me dejaban brincar, enlodarme, ensuciarme, subirme a los árboles. Cuando yo veía que a veces a mis primos o amigos que vivían en la ciudad, las mamás estaban prácticamente histéricas. No porque tiene los zapatos nuevos, no porque está con el vestido, no porque aquello y lo otro. Y me pasó a mí como experiencia propia cuando llevo a los niños al parque, yo los llevo con ropa fea, con ropa vieja. Y me dice la gente, ¿por qué tus hijos andan siempre así como desaliñados? Y yo, que van a jugar. Porque no me importa si se rompe el pantalón, si se manchan, si llegan llenos de arena que los tengo que meter en la lavadora con ropa y todo. Van a jugar. O sea, no me tengo que estar preocupando que, ay, va a dañar las puntas de los zapatos, se los acabo de comprar. O, ay, esa camisa no te la vayas a porque está... O sea, los dejo ser niños, porque ese es su momento de ellos. Es un juego libre, es un momento de esparcimiento. A veces no puedo dárselos porque llueve, y aquí en la isla es horrible cuando llueve, que todo se inunda y ni modo de salir.
Yo en Venezuela me fascinaba cuando llovía porque nosotros jugábamos debajo de la lluvia y agarrábamos las bicicletas y nos agarrábamos de los carros de los primos grandes que sacaban el carro y nos arrastraban con la bicicleta y hacíamos unas mareas con las bicicletas y los demás que iban atrás en patines y nos encharcaban. Y no puedo hacer eso con mis hijos en Carmen porque el torrencial de agua es horrible. O sea, es prácticamente se lo lleva la marea o le cae un rayo encima y no me puedo arriesgar. Sí, mi amor, tú solito, muy bien, así, sin derramar. Entonces, es eso, que esa, este, niñez trunca, vamos a llamarlo así, es pues lo que está repercutiendo en muchas cosas. Y el problema es que la misma evolución social con las presiones de ser el mejor, ser el más competitivo, ser el que está en las redes, con más like, el que mis hijos siguen a veces unos niños que están en YouTube que, ay, mira los juguetes que tiene y mira cómo se divierte. Y yo, ¿tú crees que él se divierte? ¿Tú no crees que el papá le está exigiendo, tienes que hacer este video, no puedes jugar, mira que tenemos tantos likes, mira que de eso comemos? Yo me imagino a esos niños y a mí me da horror, terror, que mis hijos vean eso como un ideal. O sea, yo que, no, sean niños, por favor. O sea, no quiero que se estén grabando para YouTube, están muy chiquitos, no, gracias. Cuando seamos grandes. Cuando sean grandes, sí, mi amor. Muy bien. Gracias, gracias, Irali. Pues bueno, no nos dio oportunidad de terminar el capítulo 1, así que nos lo dejamos de tarea, capítulo 1 y 2, y el siguiente sábado reanudamos con capítulo 3. Que dije que había consulta hoy, mi amor. Sí. Muchas gracias. Sí, muy Gracias. bien. Muchas gracias. Voy A ti, detener Ana, gracias por este sábado diferente. Bienvenida, Irali, y espero que continúes acá enlazándote con nosotros. Yo también. Dígame. Una preguntita. ¿Sí podemos invitar a alguien externo a... ¿Sí? Sí, por Es supuesto. que justo como quien me compartió como que una mamá que al parecer se va a integrar a la comunidad de donde estamos, le pasó el libro a la directora. Y la directora, como sabe que me interesan estos temas, me lo pasó a mí. Pero apenas fue ayer que decidí que se iba a entrar, entonces no le avisé a la directora, pero me gustaría invitarla. Por supuesto, sí, claro. O sea, si estamos en estos entornos, podemos abrirlo a este entorno y decir, oigan, les invito, ahorita estamos con este tema, y qué tal si aprovechamos, ¿no? Y nos echamos la leidita, o solo escuchar, conéctense para escuchar, porque ya desde ahí empezamos a reflexionar. Así que adelante, está bien, sí. Yo voy a invitar a una amiga. Ay. Irali, no te escuchamos. Perdón, creo que te silencié. Perdón, sorry. Que yo le voy a hacer una amiga mía de Ciudad de México, que está ahorita en Ciudad de México, que es la directora de la escuelita que te dije donde estudió mi hija, la que cerró. Okay. Y sí, porque todo lo de ella tiene que ver con eso. Y tal vez hasta ella nos aporte ideas nuevas o puntos de vista en los que uno no había pensado. Pero también depende de su agenda, porque esa mujer está más full que un ministro. O sea, con todo el coaching y todas las cosas, pero sí, de verdad me gustaría mucho que participara. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Y ahorita continuamos, si tienen más comentarios. Feliz día, feliz fin de semana. Bye. Feliz día. Igual yo ya tengo que retirarme.